Más allá de la devoción religiosa, la Virgen de Guadalupe es un ícono cultural, un símbolo que ha permeado la historia y la identidad de México, un símbolo cargado de significado que nos interpela a pensar en nuestro pasado, presente y futuro como mexicanos. Nos vamos a sumergir en el acontecimiento guadalupano, pero no desde una perspectiva meramente religiosa, sino desde una mirada social y política. Sí, porque la Virgen no solo se venera en altares, sino que también se ha convertido en un referente en movimientos sociales, en la lucha por la justicia y en la construcción de una identidad nacional. Para adentrarnos en esta fascinante exploración, nos basaremos en las ideas de Miguel Ángel Rosas. Él propone un acercamiento al acontecimiento guadalupano desde una perspectiva interdisciplinaria, una perspectiva que va más allá de la fe e incorpora la historia, la antropología, la cultura. Lo interesante de la propuesta de Rosas es que nos invita a analizar este acontecimiento desde diferentes perspectivas. Por un lado, a través de las fuentes primarias, como los testimonios de la época, la propia tilma de Juan Diego, que nos transportan al momento mismo del evento y nos permiten escuchar las voces de quienes lo vivieron. Es como si tuviéramos una ventana directa al pasado, ¿no? Poder acceder a esos relatos originales, a esas primeras impresiones, debe ser una experiencia reveladora. Sin duda. Pero también es fundamental analizar las fuentes secundarias, como los textos que interpretan y analizan el acontecimiento guadalupano a la luz del contexto histórico. Rosas menciona la obra de Miguel Sánchez, por ejemplo, un texto que nos ayuda a comprender cómo se fue construyendo la narrativa guadalupana a lo largo del tiempo. Y figuras como Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, también contribuyeron a la difusión de la narrativa. Su testimonio le dio un peso institucional al acontecimiento guadalupano. Claro, la figura de Zumárraga le da un respaldo oficial a la historia. Y es precisamente en ese siglo, con sus cambios sociales, políticos y económicos, donde convergen diversos factores que dan lugar a la importancia del acontecimiento guadalupano. México estaba en plena construcción de su identidad tras la conquista. La sociedad se enfrentaba a la imposición de una nueva cultura, una nueva religión. Y en ese escenario, la aparición de la Virgen a un indígena hablando en náhuatl adquiere una dimensión simbólica muy poderosa. Es como si la Virgen se convirtiera en un símbolo de resistencia, de esperanza en un momento de gran convulsión social. Precisamente. Y aquí es donde Rosas nos introduce al concepto de inculturación. No se trata de una cultura imponiéndose sobre otra, sino de un diálogo e integración entre las culturas indígenas europeas y africanas que convergían en México. Es decir, un proceso de intercambio y enriquecimiento mutuo donde cada cultura aporta lo suyo. Exactamente. Y la Virgen de Guadalupe, en ese contexto, se convierte en un puente entre dos mundos, un símbolo de unidad en medio de la diversidad. Y aquí es donde podemos empezar a reflexionar sobre la relevancia de este concepto en el México actual. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la inculturación en un país tan diverso como el nuestro? Es una pregunta muy importante. Y nos lleva a otra aún más profunda. ¿De qué manera la búsqueda de justicia social tan presente en el acontecimiento guadalupano sigue vigente en el México de hoy? Retomando la idea de la inculturación, creo que es importante detenernos en el análisis de las fuentes, las que mencionamos tanto las primarias como las secundarias, para comprender cómo se ha ido construyendo esa narrativa de unidad a través del tiempo. Tienes razón, me parece fascinante esa idea, de que cada fuente nos ofrece una pieza del rompecabezas, una perspectiva única para comprender la complejidad del acontecimiento guadalupano. ¿Qué nos revelan esas fuentes primarias, esas voces directas del pasado? Por ejemplo, la tilma de Juan Diego. Más allá de su significado religioso, es un objeto histórico fascinante. Su análisis nos habla de las técnicas de tejido de la época de la cultura indígena, incluso del contexto social en el que se elaboró. Es como tener una ventana a la vida cotidiana del siglo XVI, ¿no? Un objeto que trasciende su valor religioso y se convierte en una fuente invaluable para comprender la historia de México. Exactamente. Y luego tenemos la tradición oral que, como mencionamos, fue fundamental para la transmisión de la historia de Juan Diego y las apariciones de la Virgen. Esas historias que se compartían en los hogares, en las plazas, de generación en generación, fueron moldeando la narrativa guadalupana. Y me imagino que esas historias, al ser transmitidas oralmente, adquirían diferentes matices, se enriquecían con la experiencia de cada persona que las contaba. ¿Cómo podemos acceder a esa riqueza de la tradición oral hoy en día? Bueno, a través de la recopilación de testimonios, de la investigación de historiadores y antropólogos que han dedicado años a estudiar el acontecimiento guadalupano. Es un trabajo de reconstrucción, de búsqueda de esos fragmentos de historia que se han conservado a lo largo del tiempo. Y Rosas menciona a Fray Juan de Zumárraga como una figura clave en la consolidación de la narrativa guadalupana. ¿Por qué es tan importante su figura en este contexto? Zumárraga, como primer obispo de México, representaba la autoridad religiosa de la época. Su apoyo a la construcción de la primera ermita en honor a la Virgen de Guadalupe, su testimonio sobre las apariciones, le dieron un peso institucional al acontecimiento guadalupano.
Claro, su respaldo le dio una legitimidad oficial a la historia. Y no podemos olvidar el contexto histórico, en el que se desarrolla todo esto. México estaba en plena transformación tras la conquista, con las heridas aún abiertas, la sociedad buscando una nueva identidad. Exactamente. Y en ese contexto, la Virgen de Guadalupe, apareciéndose a un indígena hablando en náhuatl, se convierte en un poderoso símbolo de unidad de reconciliación. Un símbolo de resistencia, de esperanza, para un pueblo que buscaba su lugar en un nuevo mundo. Y esa dimensión simbólica es la que Rosas nos invita a explorar a través del concepto de inculturación. Sí, porque la inculturación no implica la imposición de una cultura sobre otra, sino un proceso de diálogo, de intercambio, de enriquecimiento mutuo. En el caso del acontecimiento guadalupano vemos cómo se fusionan elementos indígenas europeos y africanos, dando lugar a una nueva expresión cultural. Es un proceso fascinante, ¿no? Ver cómo a través del diálogo y el respeto a la diversidad se puede crear algo nuevo, algo que integra las diferentes voces de una sociedad. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos rescatar del acontecimiento guadalupano para aplicar en el México actual. En un país tan diverso como el nuestro, la inculturación se convierte en una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, más inclusiva. Completamente de acuerdo, porque la inculturación nos invita a valorar la riqueza de la diversidad, a reconocer que la unidad no implica uniformidad, sino la capacidad de convivir en armonía, respetando las diferencias. Exacto. Y si pensamos en los desafíos que enfrenta México hoy en día, la violencia, la desigualdad, la discriminación, la inculturación nos ofrece una alternativa, una forma de construir un futuro más esperanzador. Nos invita a derribar muros, a construir puentes entre las diferentes culturas que conforman nuestra sociedad, y para comprender mejor el impacto del acontecimiento guadalupano en la construcción de esa identidad mexicana. Creo que es importante adentrarnos en ese siglo guadalupano que Rosas menciona. ¿Qué lo hace tan especial este periodo histórico? No solo las apariciones, sino cómo resonaron en la sociedad y cómo se fue construyendo su significado. Exacto. Recordemos el contexto. México en plena construcción de identidad tras la conquista, enfrentándose a una nueva cultura, a una nueva religión. Y la aparición de la Virgen a un indígena, a Juan Diego, adquiere una dimensión simbólica poderosa. Claro, un símbolo de esperanza, de resistencia, de unidad, para un pueblo que buscaba su lugar en un nuevo mundo. Y la tradición oral, esa transmisión de generación en generación, juega un papel fundamental en la construcción de esa narrativa. Juan Diego, el primer transmisor, el testigo principal, y su historia compartiéndose por todo México. Es fascinante cómo la tradición oral mantiene viva la memoria, transmite valores y creencias a través del tiempo. Sin duda. Y aquí se ve enriquecida por la figura de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, que le da un respaldo institucional al acontecimiento guadalupano. Claro, su testimonio, su apoyo a la construcción de la primera ermita, le dan legitimidad oficial a la historia. La insertan en el contexto religioso e institucional. Exacto. Y en ese siglo guadalupano surgen las primeras fuentes escritas, que analizan e interpretan el acontecimiento guadalupano. Rosas menciona la obra de Miguel Sánchez. Así es. La obra de Sánchez recopila información de la tradición oral de documentos de la época y ofrece una interpretación. Y a partir de ahí la Virgen de Guadalupe se consolida como símbolo de la identidad mexicana, un símbolo que trasciende lo religioso. Un acontecimiento con raíces en la religión, que termina premiando la cultura, la historia, la identidad de un pueblo. ¿Cuál es entonces la relevancia del acontecimiento guadalupano en el México actual? El análisis de Rosas nos invita a reflexionar cómo este acontecimiento del siglo XVI sigue resonando en el México del siglo XXI. La Virgen de Guadalupe, más allá de las creencias, se ha convertido en un símbolo de esperanza, de resistencia, de unidad para los mexicanos. Su imagen, su historia nos interpelan a pensar en cómo construir un México más justo, más inclusivo, fiel a los valores de diálogo intercultural y respeto a la diversidad que representa la inculturación. Exacto. El acontecimiento guadalupano nos deja un legado que va más allá de lo religioso. Nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, nuestra identidad y nuestro compromiso con la construcción de un futuro más justo y fraterno para todos los mexicanos. Muchas gracias por esta inmersión en el acontecimiento guadalupano. Me llevo a reflexiones sobre la importancia de la historia, la cultura y la fe en la construcción de nuestra identidad. Un placer compartir este análisis. Esperamos que les haya resultado enriquecedor.